Bien, vamos a tratar de bajar a tierra, de explicar por qué esta es, analizado como un verdadero éxito por parte del Ministerio de Economía del Gobierno, y para eso hemos invitado a Federico Comesaña para su análisis económico. ¿Cómo anda, Fede? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, empecemos a ver cómo hay que leer la emisión de ayer para tratar de traducir justamente por qué es importante. Exactamente, hay 4 puntos por los cuales los expertos, los analistas financieros y los economistas entienden que fue una colocación exitosa de deuda. El primero tiene que ver con el monto, 1.500 millones de dólares es una emisión relevante y al mismo tiempo soluciona buena parte de las necesidades de fondos que tiene el gobierno, en particular para este año, un año cargado con necesidades adicionales vinculadas con el combate a la pandemia. En segundo lugar, tiene que ver con el plazo, emitió deuda a 10 y a 20 años, con lo cual son plazos relevantes y al mismo tiempo se canjea deuda de plazos más cortos. Esto permite de alguna manera dar cierto aire, pensando en la próxima década, a las necesidades de financiamiento que tiene el gobierno. Luego también la tasa, son tasas bajas. Uruguay, cuando inició la pandemia, el riesgo país, que es la diferencia entre lo que piden los inversores para prestarle a Uruguay en relación a lo que piden para prestarle a Estados Unidos, se disparó, pero hoy estamos en niveles de riesgo país por debajo incluso de lo que estábamos a principio de año. Eso de alguna manera es un reconocimiento de los mercados y por lo tanto era una buena oportunidad para que el gobierno saliera y emitiera en este momento en que el mercado le exige poca tasa. Y luego la moneda, porque buena parte de la emisión es en moneda local y eso ayuda a reducir una vulnerabilidad muy grande que tiene Uruguay, es deuda en dólares. El dólar se dispara y eso complica la capacidad de pagar la deuda que tiene Uruguay. Bueno, de esta manera se continúa una política iniciada en el año 2003 con la reestructuración de deuda y la creación de la Oficina de Gestión de Deuda, de desdolarización de la deuda uruguaya. Bien, directamente en el análisis, Federico, ¿cómo hay que tomar esto en cuanto a la demostración de confianza que hay a nivel internacional y cómo esto puede ayudar justamente al país en un año, como tú lo dijiste, donde hay gastos extras? Hay 2 elementos. Uno tiene que ver directamente con Uruguay, tanto a nivel coyuntural con el combate a la pandemia y por lo tanto las perspectivas que hay de una recuperación económica más rápida de lo que puede llegar a ser en otros países, y eso hace a Uruguay un país atractivo desde el punto de vista financiero. Esto es, el riesgo de que Uruguay no pueda pagar la deuda es hoy muy bajo y así lo leen los mercados y por lo tanto lo premian con tasas muy bajas y mucho interés. Estamos hablando que la demanda por títulos uruguayos multiplicó por 4 la cantidad el monto total de la emisión. Eso por un lado, o por otro lado, más a nivel estructural, las ventajas que tiene Uruguay, y eso ya las venía teniendo, y ya los mercados lo valoraban, a pesar de un déficit alto. Uruguay siempre lograba colocar deuda en los mercados a buenas tasas. El buen acceso al financiamiento es algo que los mercados entienden tiene que ver con la seguridad jurídica, con la estabilidad política y económica que ha logrado Uruguay, diferenciarse de la región en performance económica también, porque los vecinos atraviesan crisis significativas y Uruguay aún sigue a flote. Eso se ve muy positivo y se reconoce. Y por otro lado, una condición a nivel internacional que tiene que ver con la enorme liquidez que hay. Los países desarrollados respondieron a esta crisis inyectando miles de millones de dólares en la economía mundial, en los mercados financieros, y eso de alguna manera también hace que los inversores necesiten colocar ese dinero adicional en distintos lugares y reduce las tasas de interés a nivel internacional. Eso hace también que Uruguay pueda gozar de una avidez muy grande que tiene que ver con todos estos elementos en los mercados internacionales de capitales. Para finalizar, tú recién nombraste el año 2003, si bien el manejo de la pandemia es enteramente responsabilidad de este gobierno, es política de este gobierno, el manejo de la deuda es algo que tiene una raíz, recién decías, que va un poco más atrás. ¿Es una política de Estado? Sin duda, ha sido desde el año 2003 el manejo de la deuda una política de Estado, y eso es una enorme fortaleza que tiene Uruguay y también parte de lo que reconocen los mercados
mercados financieros. Uruguay mantuvo una política seria de manejo de la deuda y una estrategia que ha rendido grandes frutos en comparación con lo que ha sido la estrategia argentina, pero también la estrategia brasilera de salida a los mercados de capitales. Eso permite que Uruguay hoy tenga un déficit fiscal muy alto y aún así no tenga riesgo alguno en materia de financiamiento, que es algo muy importante porque muchas veces se maneja, bueno, un déficit histórico como el que puede llegar a cerrar este año o como el que tenía el año pasado, pero eso en otras épocas hubiera sido imposible de financiar sin justamente todo el camino recorrido desde el año 2003 que atravesó varios gobiernos en generar la plataforma institucional que tiene que ver con la unidad de gestión de deuda y el profesionalismo con que se ha manejado hasta ahora. Bien. Muy bien, gracias Fede. Por favor.